Alejandro Moreno Cárdenas no es un político. Es un mecanismo de supervivencia con credencial del Senado. Durante años, su nombre apareció en los lugares más incómodos de la política mexicana, en audios filtrados, en carpetas de investigación, en escándalos que habrían fulminado a cualquier otro operador de su generación. Y sin embargo, ahí seguía, siempre en pie, siempre negociando, siempre con la sonrisa de quien sabe que tiene algo que los demás necesitan, o algo que los demás prefieren que no salga a la luz. Hasta el 26 de febrero, cuando todo cambió. 4 estados operando en simultáneo. Más de 200,000 litros de combustible ilegal asegurados. Documentación financiera incautada. Y el nombre de Alejandro Moreno Cárdenas en los registros. No como referencia, no como contexto. Es como parte del tejido que las autoridades están jalando del hilo para ver hasta dónde llega. Pero antes de que pienses que esta es solo una historia de combustible robado, quédate, porque lo que nadie te está contando es mucho más perturbador que los litros decomisados. La longevidad política de Alito no se sostiene con carisma ni con votos. Se sostiene con información, con expedientes, con la capacidad de hacer que quienes podrían hundirte calculen que hundirte les cuesta más de lo que les conviene. Alito lleva décadas acumulando ese tipo de capital. No el que se declara ante el SAT, sino el otro. El que no tiene nombre, pero tiene peso. Cuando Laida Sansores comenzó a filtrar los audios que lo mostraban en conversaciones que ningún político querría hacer públicas, el PRI se retorció. La prensa lo diseccionó. La oposición pidió su cabeza. Y Alito sobrevivió. Eso no es suerte. Es una arquitectura de protección que no se construye en una sola administración. Y entonces llegó el 26 de febrero. Aquí es donde la historia deja de ser una crónica de corrupción y se convierte en algo que los medios convencionales todavía no están leyendo bien. Un operativo de esta magnitud no se improvisa en una semana. No se improvisa en un mes. Lo que ocurrió ese día en Campeche, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México fue el resultado visible de un proceso que lleva tiempo construyéndose en silencio, en carpetas que no circulan por los canales oficiales, en reuniones que no tienen minuta, en decisiones tomadas en espacios donde las cámaras no existen. Cuando Omar García Harfuch encabeza personalmente un operativo de este perfil, no lo hace porque le tocó turno. Lo hace porque alguien, en algún nivel de la cadena de mando, consideró que era el momento y que era él quien debía poner la cara. La visibilidad de Harfuch no es un detalle logístico. Es un mensaje. En la política mexicana, quien firma el operativo importa tanto como el operativo mismo. Los números son contundentes. En Jalisco, aproximadamente 175,000 litros de combustible presuntamente ilegal asegurados en un solo punto. Eso no son bidones en una bodega improvisada. Es infraestructura, capacidad de almacenamiento deliberadamente construida, redes de distribución, compradores y, sobre todo, cobertura. El huachicol a esa escala no existe en el vacío. Necesita tierra fértil para operar, y esa tierra fértil tiene siempre el mismo nombre: impunidad institucional. En el Estado de México, más de 25,000 litros adicionales. Y en Campeche, el cateo más delicado de todos. Un inmueble donde Moreno Cárdenas figura como copropietario en documentos públicos. Una propiedad
que ya había sido tocada en investigaciones anteriores y que esta vez no entregó combustible, sino algo potencialmente más dañino. Documentación. Movimientos fiscales atípicos. Estructuras corporativas bajo lupa. Porque en este nivel del juego, el dinero en efectivo es el problema menor. El problema mayor es el papel, el registro, la huella que conecta nombres con flujos y flujos con decisiones. Los comunicados oficiales fueron cuidadosamente calibrados. García Harfuch habló de debido proceso, de presunción de inocencia, de que las investigaciones continúan. Ese lenguaje no es garantía espontánea. Es blindaje jurídico para una operación que sabe perfectamente que va a ser impugnada por uno de los operadores políticos más experimentados del país. Imagina esto. La prensa cubrió el operativo como una historia de combustible robado. Titulares sobre litros decomisados, fotos de bodegas, declaraciones oficiales recitadas con la cadencia de quien lee un boletín sin entender lo que firma. Y eso, precisamente eso, es el problema. Porque cuando la narrativa pública se ancla en los 200.000 litros de huachicol, lo que queda fuera del encuadre es todo lo que importa. El combustible es la evidencia visible. Lo que la sostiene es una arquitectura que lleva años operando, construida con personas, con estructuras corporativas, con flujos financieros que atraviesan capas de formalidad fiscal para llegar a destinos que ningún auditor debería encontrar limpios. Las empresas fachada identificadas en el operativo no son una anomalía aislada, son un patrón. Y ese patrón revela la coexistencia de estructuras corporativas fantasma, con registros fiscales activos, con contratos vigentes, con razones sociales que en algún momento pasaron por alguna ventanilla oficial sin que nadie levantara una bandera roja. Eso no ocurre por descuido burocrático. Ocurre porque hay alguien, en algún punto del sistema, que mira hacia otro lado con una instrucción clara de no ver. Ahora bien, lo que la cobertura convencional está ignorando, con una disciplina que resulta casi sospechosa, es el timing político de este operativo en relación con la recomposición del mapa partidista en el Senado. Alejandro Moreno Cárdenas no es solo un senador, es el dirigente nacional del PRI, un partido que en este momento ocupa una posición de bisagra en la arquitectura legislativa del país. Un PRI debilitado, con su líder bajo investigación formal, con su capacidad de negociación erosionada por la presión judicial. Es un PRI que vota diferente. Es un bloque legislativo que de repente encuentra razones para ser más flexible con agendas que antes resistía. Eso no es una hipótesis conspirativa, es mecánica política básica. Un alito acorralado negocia distinto, vota distinto, cede distinto, y quienes aplican esa presión lo saben con una precisión que no tiene nada de accidental. Aquí está la pregunta que nadie está formulando con la claridad que merece, y que cambia todo el análisis si se responde honestamente. ¿Por qué el 26 de febrero y no 3 meses antes ni 3 meses después? Los expedientes no maduran solos. Alguien decide cuándo están listos. Alguien firma la orden y elige la fecha. Y esa decisión, en México, nunca es exclusivamente técnica. Las semanas de inteligencia financiera que las autoridades mencionan en sus comunicados no son el origen de esta investigación. Son la justificación técnica de su reactivación. La investigación sobre Alejandro Moreno Cárdenas lleva tiempo existiendo. Lo que ocurrió el 26 de febrero es que alguien decidió que ese expediente
dejara de estar en un cajón. Esa decisión no se toma en una fiscalía. Se toma en otro lugar. Un lugar donde los expedientes son instrumentos y los tiempos son estratégicos. Lo que este caso revela, en su dimensión más desnuda, es la naturaleza del pacto que sostiene al sistema político mexicano en su conjunto. Un pacto no escrito, no declarado, pero perfectamente operativo. Mientras seas útil, el expediente duerme. Cuando dejes de serlo, el expediente despierta. La corrupción no es el fallo del sistema, es su combustible. El expediente es la cadena. Y casi todos, en ese mundo, tienen una cadena con su nombre. Alejandro Moreno Cárdenas no es la víctima de esta historia, pero tampoco es simplemente el villano. En el México político real, esas categorías son lujos narrativos que no sobreviven el contacto con la mecánica del poder. Lo que Alito representa en este momento es algo más incómodo y más revelador. Un operador que fue útil hasta que dejó de serlo, que fue protegido hasta que protegerlo costó más de lo que rendía, que fue tolerado hasta que su tolerancia se convirtió en un activo disponible para quien decidiera activar el expediente en el momento correcto. La pregunta que este análisis deja abierta no es si Alito Moreno es culpable. Probablemente lo sea de más cosas de las que cualquier expediente llegará a documentar formalmente. La pregunta es, ¿qué ocurre ahora con el tablero? Porque los tableros podridos no se sanean con un operativo. Se reorganizan. Las piezas que caen abren espacios que otras piezas ocupan, con las mismas lógicas y con la misma disposición a usar el expediente del vecino cuando el momento político lo requiera. Alito Moreno, el hombre que siempre sobrevivía a todo, el que construyó un feudo en Campeche con la arquitectura de un señor feudal, el que sobrevivió a los audios, a los cateos, a las denuncias y a los pedidos de desafuero, acaba de descubrir que la diferencia entre sobrevivir y caer no es el tamaño del expediente. Es quien decide cuándo abrirlo, y esta vez no fue él.